Nos vamos precisamente a una ciudad mágica, una de esas ciudades que me encanta recorrer, que me encanta descubrir y sobre todo a la que cada vez que vuelvo encuentro un alma diferente. Es un cruce de caminos, un cruce de culturas, un lugar especialmente importante donde las leyendas y las historias siempre están presentes. Nos vamos en la sección de Horizontes a descubrir Jerusalén. No existe ninguna otra ciudad del mundo con más historias que Jerusalén, ciudad sagrada del judaísmo, del cristianismo y también para el Islam. Desde los días de Jesucristo, la ciudad ha sido centro de disputa de varias culturas y religiones. A lo largo de su historia fue conquistada en batalla nada más y nada menos que 11 veces y destruida totalmente hasta en 5 ocasiones. Por ello, podemos afirmar que en ningún otro lugar santo del mundo se han derramado tantos ríos de sangre como en Jerusalén. En ningún sitio se ha luchado con tal rencor, ni se han odiado tan profundamente unos y otros. Sin embargo, tampoco en ninguna otra zona se han rezado tantas oraciones como en Jerusalén. Por todo esto es tan especial y a día de hoy, siendo la capital del Estado de Israel, hebreos y palestinos cohabitan en una frágil convivencia. La ciudad de Jerusalén está dividida en 2 zonas, la occidental y la oriental. En la parte oriental es donde se encuentra la ciudad vieja. Totalmente amurallada, cuenta con 8 puertas, 7 están abiertas y una permanece sellada. Las 4 puertas principales son Puerta de Jaffa, la de Damasco, la de los Leones y la Puerta de Sión, todas ellas construidas de acuerdo a los 4 puntos cardinales. Las otras 3 son la Puerta Nueva, la de Herodes y la Puerta del Estiércol. La Puerta Dorada, la única que está tapiada y sellada, es también conocida como la Puerta de la Misericordia. De acuerdo a la tradición judía, por esta puerta, el Mesías entrará de nuevo en Jerusalén. Para impedir su entrada, los árabes la sellaron hace siglos y levantaron ante ella un cementerio musulmán. Por esta puerta se daba acceso desde el exterior al monte del templo, también conocido como explanada de las mezquitas, y era la más importante de las puertas de Jerusalén. Es una ciudad fascinante, es una ciudad que no te deja indiferente, es una ciudad que siempre tienes que tener en el recuerdo y en tu libro de viajes. Es una ciudad para imbuirte de cultura, de raíces, de historia y que te explica muchas de las situaciones que han ido conformando nuestro mundo actual. Es una ciudad en la que la religión, por supuesto, siempre está presente, pero también donde hay muchas otras cosas que encontrar, que descubrir, que analizar y que contar. Lo vamos a hacer con uno de nuestros grandes tertulianos, con un gran viajero, con un gran amigo. Lo vamos a hacer con David Vigorra. David, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí esperando ver el reportaje, que creo que ha habido un poquito de fallos
en la imagen, ¿verdad? Bueno, hemos visto que sí, que alguna de las imágenes sí se ha contrapeado, pero bueno, ahora vamos a ir viendo otras imágenes, vamos a ir analizando esta ciudad que es mágica, en la que a mí me gustaría comenzar un paseo contigo por esos imprescindibles que el viajero tiene que guardar siempre en su imagen, en su mente y en su retina. Sí, pues mira, antes de nada, os quiero comentar que lo primero es que a partir de este mes, del 1 de noviembre, ya se puede viajar a Israel y eso es muy importante porque sabéis que ha sido un país muy restrictivo en cuanto a los viajes y para España está permitido viajar. Simplemente tenemos que hacer una PCR de 72 horas antes de llegar, pero cuando estemos allí, en el propio aeropuerto, nos van a realizar otra PCR y a partir de ese momento podremos ya iniciar nuestro viaje. Así que es una muy buena noticia, Fernando. La verdad es que sí, ya se abren las puertas, ya se puede viajar a Jerusalén, se puede viajar a Israel, podemos volver a sentir esta ciudad intensamente como nos gusta hacerlo y como hemos tenido la oportunidad de hacerlo durante tantas ocasiones. David, si te parece, hacemos un recorrido de tu mano. Vamos a ir conociendo los imprescindibles de Jerusalén. Mira, yo lo primero que haría, y lo que yo creo que hace el 90% de la gente, es ir al Monte de los Olivos. Primero, por un motivo, es que es la vista. Estamos hablando que estamos en la cima de un valle con una ladera totalmente panorámica que tenemos toda la ciudad vieja, toda la ciudad antigua de Jerusalén. Ahí tenemos la muralla. Y por cierto, en la muralla que está la Puerta Dorada, como hemos dicho en el reportaje, la única puerta que está tapiada porque por esa puerta va a regresar Jesús algún día. Desde este mirador tenemos ya debajo nuestro, tenemos lo que es el huerto de Getsemaní, que es uno de los imprescindibles. Aquí Jesús vino a rezar justo después de la última cena. Y fue aquí mismo al lado, en la iglesia, una iglesia que tiene varios nombres, ¿no? La conocemos por la iglesia, oficialmente es la iglesia de todas las naciones, pero también la llaman la iglesia de Getsemaní, incluso la iglesia de la agonía. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la piedra donde rezó Jesús por última vez antes de ser detenido. Jesús rezó con tanta pena que lloró sangre. Por eso esta piedra la llaman la piedra de la sudación. De aquí ya nos vamos y nos vamos a meter directos dentro del barrio antiguo de Jerusalén. Oye, David, en Jerusalén conviven esas tres grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y hay tres lugares, yo creo que emblemáticos, para precisamente tener esas reminiscencias y conocer la ciudad a través de esas tres religiones. Así es, mira, estamos hablando de la explanada de las mezquitas. Esta explanada de las mezquitas es muy importante, es el tercer lugar del mundo para los musulmanes más importante. Aquí tenemos la cúpula de la roca, esa cúpula dorada que está casi, se puede ver alrededor de toda la ciudad y que nos llama a todos tanto la atención. Pero también tenemos la mezquita de Al-Kasaba. Aquí, este lugar es muy importante para los musulmanes, pero es que también para los judíos, porque en la cúpula de la roca, según las profecías, es donde Mahoma ascendió al cielo. Pero también, atentos, para los judíos es donde Abraham ofreció el sacrificio de su hijo, que fue Isaac, ¿no? A Dios, a Jesús. Y por eso es tan sagrado. Pero ahora viene el conflicto, porque sabéis que Jerusalén es una ciudad de religión, pero no deja de ser una ciudad de conflicto. Conflicto religioso, eso sí, porque esta misma zona, la explanada de las mezquitas, es donde hubo el primer templo, el lugar más sagrado para los judíos. Pero cuando llegaron los musulmanes, aquí construyeron esta mezquita, la mezquita de Al-Aqsa. Por eso empezó aquí ya el primero de los conflictos. David,
después de esa explanada de las mezquitas, a mí me gustaría hacer un análisis de otro lugar que para mí es emblemático, es espectacular, es de esos lugares donde me gusta quedarme parado, tranquilo, observando a unos y a otros y sobre todo sintiéndome protagonista de la historia. Es un lugar emblemático para el judaísmo. A mí me gustaría, si te parece bien, que hablemos del segundo de los lugares imprescindibles en Jerusalén, el Muro de las Lamentaciones. El muro de las Lamentaciones, que está dividido en tres partes, atentos, porque tenemos el muro, el que vemos cuando llegamos, que a todo el mundo le impresiona, seas creyente o no. Estamos hablando que esas paredes, ese muro, esas piedras han oído cientos, miles, millones de oraciones, millones de solicitudes, porque las solicitudes las realizamos escritos en un papelito y las depositamos entre las paredes de ese muro. Pues ese muro está dividido en tres partes. La parte donde rezan los hombres, la parte donde rezan las mujeres y el muro interior, porque no está todo a la vista precisamente. Y el muro interior es muy interesante porque llega hasta la Vía Dolorosa. Pero antes de llegar a la Vía Dolorosa vamos a pasar por cuevas subterráneas, por antiguos acueductos, por cisternas de agua. Es un lugar realmente mágico. A mí es el segundo que más me ha sobrecogido, sobre todo por la fe, ¿no? La vivencia de ese lugar. Déjame que luego pregunte a Felipe y a Mariano, que nos están acompañando en esta tertulia descubriendo un poquito de Jerusalén, pero me gustaría preguntarte por el tercero de los lugares que para mí es emblemático, el que se refiere precisamente al cristianismo. Hablo de la iglesia del Santo Sepulcro, crucifixión, entierro, resurrección, son demasiados sentimientos, ¿eh? Sí, aquí es el lugar, como te he dicho antes, el que más a mí me ha impresionado. Yo no soy hombre de mucha fe, sobre todo fe practicante. Y sí es cierto que los pelos de punta aquí se te ponen. Se te ponen porque si en un lugar del mundo se puede respirar la fe, te aseguro que es este lugar. Es el Santo Sepulcro. Solo entrar en la puerta tenemos la piedra de la unción. Aquí es donde el cuerpo de Jesús fue lavado y descansó después de bajarlo de la cruz. Pero es que aquí la gente es donde más se procesa esta fe, porque se frota esa piedra. La gente que está enferma, que no puede viajar a Israel, a Jerusalén, le da objetos personales a sus amigos, vienen aquí, lo pasan por encima de la piedra y ves una devoción infinita. Pero atento, ahora viene la parte que también os la tengo que contar. Es la parte anecdótica, la parte curiosa de este lugar tan místico, y es que este lugar está regentado por 4 grupos religiosos. Y aquí también viene la discusión. Estamos hablando de griegos ortodoxos, de católicos, de armenios y de coptos. Y ellos se reparten la iglesia, se reparten el territorio. Y atentos, las puertas, la llave de esta iglesia la tiene una familia musulmana. Una familia musulmana que se remonta ya de la época otomana a esta tradición. Y ellos son los que cierran y abren cada día este recinto. Un recinto que por culpa de estas 4 religiones está dividida en capillas. Y cada uno hace sus rezos, monta sus oraciones y se mezcla ahí. Es como una especie de patio de recreo, porque con que cada uno procesa y practica la religión de forma distinta, eso se nota. Lo que sí es cierto que es el lugar más importante, evidentemente, es la tumba de Jesucristo. Allí es cuando todo el mundo hace colas de horas para poder entrar y poder verla nada, segundos. Bueno, lo suficiente como para alimentar esa tradición, alimentar esa fe y evidentemente ir a un lugar que es emblemático en el mundo y en la historia. Luego hablaré contigo, luego hablaremos de la Vía Dolorosa, luego hablaremos de las 14 estaciones, que no se me olvidan, que fue una experiencia muy bonita
y que es una forma también de descubrir el recorrido que hizo Jesucristo hasta la cruz. Pero Mariano, Felipe, una ciudad maravillosa, una ciudad única, una ciudad de leyendas, una ciudad de historias y una ciudad donde la historia está permanentemente perenne. Totalmente. Sí, son palabras mayores. O sea, Jerusalén está, digamos, fuera de cualquier otra comparación. Entre otras cosas, y aparte de... no la puedes extraer ese componente religioso. Hablábamos de que para cualquier persona no creyente en ninguna de las religiones fundamentales que habitan en Jerusalén, y que con esa intensidad llegar allí y encontrarte, por ejemplo, y de entrada, con la ciudad medieval probablemente mejor conservada del mundo. Lo que hay dentro de la ciudadela, está de acuerdo Felipe, es una de las ciudadelas medievales mejor del mundo. Medievales, cuidado, que dicen, no, ahí dejaba sus caballos Ricardo Corazón de León, por ejemplo. O sea, cuando hablamos de medieval, de lo que estamos hablando. Pero es que además, a una hora determinada, a varias horas, muchos de los comerciantes que están ahí en esas callejones de la ciudad medieval, les vas a ver que van a extender su esterilla y se van a poner a rezar, porque son la mayor parte musulmanes. No giras la vista y ves judíos vestidos como los ortodoxos polacos del siglo XVII, con los gorros de piel, con los faldones, que corren acelerados porque es la hora del rezo en el Muro de Lamentaciones, y te giras y les ves a lo mejor con la cruz a cuestas por la Vía Dolorosa yendo al Santo Sepulcro. Si eso no te impresiona sabiendo que estás en Jerusalén, pues ya me dirás. Felipe. Sí. Mira, la última vez que estuve, yo siempre entro por la puerta de David, que para mí es la puerta principal de entrada. Hay varias puertas. Hay la parte musulmana, que es la puerta de Damasco, pero yo aconsejo entrar por la puerta de David, ¿no?, donde está la torre de David. La última vez que estuve, bueno, yo soy muy místico para estas cosas, es una ciudad que me parece maravillosa, pero al entrar había un grupo de gente que venía de Nigeria, porque pregunté, vestidos todos de azul, hombres y mujeres, cantando himnos. O sea, me encontré con ellos de frente. Dije, bueno, pero esta, o sea, eso fue la entrada, la última vez. Eso fue una entrada, vamos, la entrada triunfal de Felipe Jerusalén, por así decirlo. ¿No? Una cosa maravillosa. Luego tienes que es una ciudad que comparte, efectivamente, lo estábamos comentando antes, lo estabas tú diciendo, comparte tres culturas y tres religiones diferentes, con una particularidad, que una de las religiones es el cristianismo, donde están no solo católicos, sino que están ortodoxos también. Y cuando llegas al Santo Sepulcro, te das cuenta que los ortodoxos, como decía David, efectivamente, están divididos en diferentes capillas. La capilla alta es católica, la capilla inferior, que es donde está la piedra, donde a Jesús le lavaron prácticamente antes de enterrarlo, allí los ortodoxos son los que la toman a asalto y se frotan allí. O sea, y parece que es que rozan con la piedra. Y luego tienes el recogimiento de todos cuando llegan ya a lo que es el Santo Sepulcro, lo que es el entierro, ¿no? Luego está el Muro de Lamentaciones. El Muro de Lamentaciones, históricamente hablando, hay que recordar que lo que queda del Muro de Lamentaciones es el antiguo templo de Jerusalén, que fue destruido dos veces. Una vez por Nabucodonosor, cuando conquistó Jerusalén, y otra en el año 70 por Tito Livio. Y eso es el resto. Para ellos el Muro de Lamentaciones, donde van a dejar... ¿Te acuerdas? Comentamos hace tiempo también los templos de Tokio y por ahí, que se dejan papelitos con deseos. Sí. Aquí es lo mismo, aquí van todos. Tú puedes entrar, te miran a veces con cara rara, pero te pones el kefi en la cabeza y te dejan entrar hasta allí y poner tu papelito. Y efectivamente, es una... ¿verdad? Vamos, podría estar hablando horas. Como decía Mariano, palabras mayores, David. Haznos una radiografía de esas 14 estaciones, de esa Vía Dolorosa, muy breve. Hay que tener en cuenta, yo antes de nada os quería decir que yo he estado 5 veces en Jerusalén y quiero volver otras 5 como mínimo. Pero os daréis cuenta que hay que desmitificar, porque la Vía Dolorosa, por ejemplo, es un claro ejemplo. El problema de Jerusalén es que conviven otras religiones. Entonces, por ejemplo, la Vía Dolorosa está en el barrio árabe. ¿Qué significa? Que tenemos una serie de estaciones, que es donde Jesús con la cruz a cuestas fue pasando, y cada estación significa algo. Por ejemplo, donde cayó por primera vez al suelo, donde le cogieron la cruz para ayudarle. Entonces, cada punto es una estación. ¿Qué pasa? Que al estar dentro del barrio,
todo lo que es alrededor de este circuito, que son unos 600 metros, está lleno de tiendas de souvenirs. Los árabes aprovechan, porque el comercio es lo suyo, y aprovechan la circunstancia para venderte absolutamente de todo. Entonces ves gente en procesión, con sus cruces a cuestas por la calle. Ves a los árabes diciéndote, cuando te oyen hablar español, te dicen, compra, compra, más barato que el Corte Inglés. Y todo esto se mezcla y se convierte no en un parque temático, porque sí es cierto, es que tú te inhibes de todo, ¿eh? Llega un momento que si tú vas a hacer la Vía Dolorosa, tú la haces y vas a hacer todas las estaciones, convives con este contraste de souvenirs que te quieren vender, pero es algo que con que se vive tanto, la fe está por encima de todo y al final te embebes de eso y no ves nada alrededor, lo ves como algo normal. Y eso yo creo que es lo más importante de la Vía Dolorosa, es precisamente esto, es el convivir del día a día de la ciudad con la fe. Podríamos, desde luego, como decía Mariano, hacer un programa solo de Jerusalén y seguro que se nos quedaría corto. David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, como siempre, gracias, fantástico trabajo. Un abrazo fuerte, amigo. Gracias a vosotros. Pero Jerusalén, Mariano y Felipe, es mucho más. Hay muchísimos más lugares en los que poder perderse. Por ejemplo, me viene a la mente el Cenáculo, uno de los sitios emblemáticos de la ciudad. Fíjate, o si me dejas también, yo ahí sugeriría las sinagogas españolas, ¿no? Las cuatro sinagogas españolas, porque Jerusalén, junto con Estambul y con Tesalónica en Grecia, pues son, digamos, las tres ciudades que tienen una mayor permanencia de la cultura sefardí. Sí, claro. Si vas a un comercio en Jerusalén y pides un disco de música sefardí, yo lo hice una vez y me dijeron Julio Iglesias, o sea, esa traducción de sefardí por español. Y resulta que te encuentras con que hay programas de radio, sí. hay también periódicos, vamos, suplementos de periódicos en judeo-español, en la lengua que ha evolucionado de los judíos expulsados hace 500 años. Eso es maravilloso y eso está presente también en Jerusalén. Pero también, si me permite, yo animaría ya por las fechas que estamos a salirte de Jerusalén, coger un autobús e irte a Belén. 15 kilómetros, hay que ir con pasaporte porque estamos hablando ya de otro territorio, de Cisjordania, pero es otra experiencia además en Navidad preciosa. Hombre, tú llegas allí, dejas el coche, el autobús, perdón, te para en la avenida Juan Pablo II, coges la avenida Yasser Arafat, esa conjunción de avenidas a mí siempre me parecía interesante, y llegas a la Plaza de la Natividad y es preciosa la iglesia. Tenemos que acostumbrarnos a que Israel es un gran país donde confluyen diferentes religiones y diferentes culturas. Es decir, nos quedamos siempre con una imagen un poco extraña de allí cuando hablamos, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es... Desconocimiento. Claro, la grandeza que tiene, ¿no? Porque efectivamente no solo es Jerusalén. Es decir, vamos a ver... tú coges la carretera de Jerusalén hacia Belén y en un momento determinado, pues claro, te das cuenta que hay un muro de separación y te choca un poco, pero si sabes un poco de la historia, sabes de ese muro de qué va. Si sigues más para allá, tienes unos lugares maravillosos. O sea, yo lo que pasa es que aconsejo que quien vaya a Jerusalén, y podemos hacer otro día otro programa dedicado a esto, aproveche y vaya a más lugares que Jerusalén. Vaya a Jericó, por ejemplo, vaya a Masada, que eso, lo de Masada, de los celotes, es una cosa maravillosa, donde además increíble. Desde arriba puedes ver cómo los campamentos romanos siguen marcándose abajo y cómo hicieron una planicie y luego hicieron una cuesta de tierra a base de esclavos para conquistar Masada, donde se refugiaron los celotes. Luego te puedes dar un baño en el Mar Muerto, ir a Qumran a ver los manuscritos. Y luego hay una cosa también que en Jerusalén hay que verlo, yo aconsejo. El Museo de Arqueología Antiguo de Jerusalén tiene una cosa que es impresionante. Tiene una maqueta que puede medir, no voy a exagerar, pero si digo que mide 50 metros de largo por 25 metros de ancho, donde está todo Jerusalén antiguo, lo que era Jerusalén antigua, vamos, eso es impresionante. Merece la pena verlo, es un añadido no solo ya al rezo, a la Vía Dolorosa, sino es algo más a imbuirte en la cultura de un pueblo. Dejadme que os dé 3 pistas más. Por ejemplo, la Torre de David, que creo que es un lugar emblemático, por supuesto. Pero a las afueras, como estábamos hablando, habéis dado pistas muy interesantes de otras localidades. Y tú hablabas del museo. Bueno, pues dejadme que también os dé una pista. El Museo del Holocausto, que está a las afueras de Jerusalén, también. Y es impresionante. O el Mercado Shuk, donde se toma el pulso de la ciudad
y de verdad merece la pena que vayáis porque creo que vais a pasar unos momentos interesantes. David, me parece que sigues acompañándonos, ¿no? Así es, escuchando atentamente. Yo te cogería el guante, como ha dicho Felipe, porque tengo mucho tema que contaros de Masada, de Eilat, del Mar Muerto, así que podríamos, o de Tel Aviv, que es otro de los puntos muy, muy interesante culturalmente y gastronómicamente hablando. Yo os quería resumir Jerusalén en un lugar que, como bien habéis ya comentado, es el cenáculo, porque es un lugar muy especial. Atentos. No solo porque aquí fue donde Jesús celebró la última cena, sino por lo que es el edificio. Estamos hablando de un edificio que conviven al 100% en una tranquilidad absoluta, no como el del Santo Sepulcro, que es casi estresante. Conviven 3 religiones. Y es que en el primer piso, abajo, hay una sinagoga con la tumba de David. En el primer piso está el lugar de la última cena, que para los cristianos es muy, muy importante. Pero es que arriba, en la tercera planta, en el tejado, hay un minarete con una mezquita. Estamos hablando de las 3 religiones más importantes en un solo edificio y que conviven en total paz y tranquilidad y armonía. Oye, yo ya sabes que te recojo el guante, que soy muy fácil, que además me apetece mucho de hablar de Jerusalén, de hablar de Israel y de todo lo que hay alrededor de esta maravillosa, fascinante y desde luego mimética ciudad. Mariano, Felipe, un sentimiento, un recuerdo, una postal que tengáis de Jerusalén, un titular. No sé qué decir, pero insisto, yo la primera vez que he estado en Jerusalén coincidía con mis expectativas. Y fíjate que estamos hablando de alguien, por ejemplo, en mi caso, en lo que por formación, por estudios, por inclinaciones posteriores al bachillerato, vamos a decirlo así, pues tienes una gran expectativa respecto a Jerusalén. Es la ciudad de las cruzadas, es la ciudad donde se han acumulado siglos y siglos de historia y al final te puedes encontrar, pues eso, a lo mejor con un sucedáneo de ciudad. Y no es así, no sé si te parece, Felipe, no es así. Te encuentras con una ciudad muy poderosa a cada esquina, en cada paso que vas, y por cierto, una ciudad arqueológicamente viva. Se sigue excavando, es verdad que se sigue buscando, digamos, en sedimentos muy antiguos, en la época de David, por ejemplo, hace no mucho. Al barrio armenio, a la otra parte del barrio armenio, donde se está buscando. Se sigue excavando. Y un detalle, cuando hemos dicho que Israel ha abierto las fronteras ya a los turistas tal y cual, pero un detalle que me ha llamado a mí la atención de los protocolos sanitarios que están pidiendo. Y es que están pidiendo que los certificados de vacunación incorporen, cuando tienen más de 6 meses de validez, una tercera dosis. La segunda sí es tal. Interesante porque yo creo que vamos a ir por ahí. Sorprendente, mimética, increíblemente bella y fascinante. Felipe. El cruce de la Puerta de David, encontrarte gente de cualquier condición, cualquier raza y cualquier pueblo cantando himnos a sus creencias. No me cogéis un titular, ¿eh? Vosotros ya me hacéis entradillas directamente. Vamos, titulares, no. ¿Titular quieres? Titular. Venga, magia Jerusalén, la ciudad más mágica que existe en el mundo. Magia pura, Sí, desde luego. subrayo. Como decía, sorprendente, mimética, especial, sorprendente. Cualquier adjetivo que le queramos poner a Jerusalén se nos queda corto. Por eso le voy a coger el guante a David. Y otro día, desde luego, trataremos algunos de los temas que se nos han quedado en el tintero. Jerusalén. David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. Nos vamos un momento a Publi y regresamos.